Era un martes nublado cuando la vida de Martina Pérez se detuvo. No parecía un día diferente a cualquier otro. La radio de la cocina sonaba una vieja canción de Rocío Dúrcal. El arroz ya estaba en el fuego y Julián, de 4 años, jugaba con un coche de juguete roto sobre el suelo de baldosas desgastadas. Martina, de 17 años, vestía su uniforme de escuela pública. Estaba sentada a la mesa, repasando la misma frase en su cuaderno por tercera vez. No quedó nada atascado. La cabeza estaba muy lejos. La casa estaba demasiado silenciosa y eso siempre era señal de que algo estaba a punto de desmoronarse. El padre, Arturo Pérez, aún no había regresado. Salía temprano, siempre con la misma camisa blanca, el maletín marrón que ya tenía el asa deshilachada y un beso en la frente de cada niño. Trabajé en una distribuidora de suministros médicos, en un puesto administrativo. Él no era el jefe, pero tenía voz. Era el tipo de hombre que escribía todo en un pequeño cuaderno negro con líneas diminutas. Nunca te atrasas con una factura. Él nunca dejó que la comida se acabara, pero en las últimas semanas algo en él había cambiado. Hablaba menos, comía menos, miraba por la ventana como si estuviera esperando un tren que nunca llegaba. Martina se dio cuenta. Ella siempre lo notaba. Ella era el tipo de hija que prestaba atención a los silencios de su padre. La madre se había ido años antes, sin dejar una carta, sin un motivo. Arturo lo sostuvo todo él solo, y cuando empezó a romperse, se rompió silenciosamente. En los últimos días había hablado de recortes, de números que no cuadraban, de un extranjero que quería comprar todo de afuera. Ella no lo entendía muy bien, pero sabía que él estaba asustado, y Arturo era el tipo de hombre que no mostraba miedo por nada. La llamada se produjo a las 15:47 horas. El número del hospital sonaba extraño en el viejo teléfono celular que seguía cayendo al suelo de la cocina. Martina contestó y solo escuchó la palabra infarto. Se le cayó el cuaderno, a Julián, todo. Corrió como nunca antes había corrido. Tomó un taxi con el poco dinero que su padre había dejado escondido en un tarro de arroz. Cuando llegó al hospital, el cuerpo ya estaba cubierto por una sábana blanca. Su cara todavía estaba caliente, pero los ojos cerrados y el silencio final. El médico dijo que fue rápido, que sintió un dolor en el pecho, cayó frente a la recepcionista de la empresa y que intentaron reanimarlo, pero no había manera. Ella escuchó todo en shock. Sintió que su cuerpo estaba presente, pero su mente había abandonado su lugar. No tuvo tiempo de despedirse. No tuvo tiempo de comprender. Ella solo escuchó cuando alguien del hospital le preguntó: «Usted es responsable de él y del niño, ¿verdad?». Martina no lloró allí. Papeles firmados. Llamó a su tía, quien le dijo que no podía quedarse con Julián. Regresó a casa con una bolsa de papel que contenía la billetera, el teléfono celular y el anillo de bodas de su padre. Cuando llegó, Julián estaba durmiendo en el sofá con el carrito todavía en la mano. Ella se sentó a su lado y observó. Por primera vez sintió un miedo nauseabundo. Ella sabía que a partir de ese momento sería ella para ella y para él. Al día siguiente fue a la empresa a recoger los documentos. El jefe del padre no la miró a los ojos. Dijo que estaban pasando por una reestructuración, que el seguro no cubriría el fallecimiento porque todavía estaba en trámite, que los salarios vencidos estaban bajo negociación, sin explicación, sin empatía, solo palabras frías arrojadas como basura. Martina salió de allí con una carpeta delgada y una ira que ni siquiera sabía que existía. Durante semanas intentó comprender qué había sucedido. Revolvió los cajones, releyó las notas en su cuaderno negro. Se encontraron nombres, fechas, hojas de cálculo, cálculos. Un nombre apareció más de una vez: Richard Borman, y junto a él, el acrónimo RBT, Invertir, una empresa externa.
con el limitado acceso a Internet. Se dio cuenta de que su padre había intentado alertar a sus superiores. Había sospechas de sobreprecio, venta de activos ocultos y transferencias ilegales. Martina comprendió allí que su padre no había muerto simplemente de un infarto. Murió por presión, por miedo, de desesperación. Fue llevado hasta el final por gente que nunca pagará por ello. Pero ella recordó lo que él siempre decía: nunca dejes que la ira se interponga en tu camino. Así que lo conservó. Él lo salvó todo: el nombre, los papeles, las lágrimas, y comenzó a vivir para cuidar a su hermano. Con el tiempo consiguió un trabajo a tiempo parcial como asistente de limpieza. Luego pasó a trabajar a tiempo completo, luego por la noche, siempre subiendo un escalón más, incluso cuando ya no podía más. Nunca tuve lujo, apenas tuve tiempo. Pero Julián nunca faltó a la escuela. Nunca me fui a la cama con hambre, y eso fue suficiente. Fueron años así, sin vacaciones, sin descanso. No hay elección. Y solo mucho después, cuando ya trabajaba en el edificio de los espejos, donde nadie sabía su nombre, ese nombre regresó. De la nada, como si el pasado hubiera decidido llamar a la puerta. Y luego, todo cambió. El edificio se llamó Torre Corporativa del Valle. 34 pisos, cristal espejado que reflejaba el cielo gris de la ciudad y ocultaba lo que ocurría en su interior. El vestíbulo olía a eucalipto caro y tenía música de fondo que sonaba como la música del consultorio de un dentista. Dentro todo estaba fluido, limpio y controlado, excepto las vidas de las personas invisibles que lo mantuvieron en pie. Martina era una de ellas. Se unió al equipo de limpieza de la torre 1 año y medio después de la muerte de su padre. Conseguí el trabajo gracias a la recomendación de un vecino. Al principio solo limpiaba las escaleras y los baños del sótano. Trabajaba de noche, dormía poco y dejaba a Julián con una señora del barrio que cobraba una pequeña tarifa por cuidar niños. No era lo ideal, pero era posible. Con el tiempo pasó al turno de la mañana. Fue más difícil, pero al menos vio a su hermano antes de la escuela. Me desperté a las 4:45 a.m. Preparé café, puse su medicina en una caja de plástico y lo llevé a la parada del autobús escolar. Después de eso, 2 autobuses, 30 minutos de parada y subí a los primeros pisos de la torre con el uniforme celeste, la placa plastificada y la radio atada a la cintura. A Martina no le gustaba el trabajo, pero tampoco se quejaba. Limpiaba lo que había que hacer, hacía todo a tiempo y rara vez abría la boca. Aprendió a ser invisible, no cruzar miradas con nadie. Aprendió los nombres de los directores por las placas que había en las puertas. Ella sabía quién era arrogante, quién era educado y quién pretendía no existir. Y sabía que por encima de todos había un nombre que nadie se atrevía a pronunciar a la ligera: Ignacio del Valle. Ignacio era el dueño, demasiado joven para ser lo que era. Hijo de un magnate en 1900. Quiebra. Heredó la empresa y reconstruyó todo solo. Tenía fama de ser rígido, impaciente y directo. Dicen que una vez despidió a un director en medio de una presentación solo porque el tipo usó Comic Sans. Nadie sonreía a su alrededor. Él era temido, él era respetado y parecía inalcanzable. Martina lo veía a veces desde lejos caminando por los pasillos con un impecable traje oscuro y auriculares invisibles, siempre mirando hacia adelante, como si ni siquiera las paredes merecieran atención. Un día, ella entró en el ascensor sin ver que él ya estaba allí. Cuando las puertas se cerraron, ella sostuvo el trapeador como un arma. Él simplemente dijo «Buenos días» y continuó leyendo algo en su teléfono. Ella casi se desmaya. Después de eso, juró no volver a tomar ese ascensor. Ella se acostumbró a ese mundo. Era otro universo. El restaurante del piso 16 olía a trufas. Los pasillos del jefe del ejecutivo estaban climatizados con difusores de menta.
Mientras tanto, en el armario de 1900, limpieza. El microondas estaba haciendo explotar palomitas de maíz desde una bolsa y su casillero era una caja de cartón con su nombre escrito con bolígrafo. Pero aún así, sentía una cierta paz, porque allí nadie hizo demasiadas preguntas. Nadie sabía de la enfermedad de Julián. Nadie sabía que pasó noches enteras en el hospital y aún así llegó a tiempo al día siguiente. Nadie sabía que a veces se saltaba el almuerzo para comprar el antibiótico adecuado. Y ella lo prefería así. Cuanto menos sabían, más control sentía que tenía. Hasta que llegó la noticia de la reunión de inversores extranjeros. El encuentro estaba previsto para el jueves a las 9 de la mañana, en la sala principal del piso 19. Todo el mundo estaba comentando. Los pasillos estaban más limpios que nunca. Incluso dieron órdenes de encerar el piso 2 veces, algo que solo hicieron cuando llegó la prensa. El clima era diferente, más tenso, más ordenado. Martina fue la encargada de preparar la sala. Llegó temprano, limpió cada rincón, cambió las botellas de agua, acomodó las sillas de cuero negro como si estuviera montando un juego de mesa. Fue entonces cuando escuchó a uno de los ejecutivos decir por teléfono: «Bormann llega hoy, confirmado. Viene con los socios de RBT». Y luego el suelo desapareció. Ella dejó de limpiar. Se quedó de pie en el centro de la habitación con el paño todavía en la mano, como si el tiempo se hubiera congelado. Richard Bormann, la misma empresa, el mismo nombre que estaba en los documentos del padre, el mismo acrónimo que copió en un viejo cuaderno hace años. De repente, todo volvió. El dolor, la rabia, la cara de su padre tirado en el hospital, el desprecio del jefe que la atendió en RRHH. La habitación daba vueltas. El sudor le corría por la espalda. Ella miró a su alrededor. Nadie pareció notar nada. Solo ella sabía lo que eso significaba. Y en ese instante, algo dentro de ella se agitó, como si todos los años de silencio, miedo y supervivencia se hubieran acumulado en un punto exacto y hubieran explotado. Su cuerpo temblaba, pero nadie lo notó. Parecía una empleada más que recogía vasos de la mesa, pero por dentro, Martina estaba a punto de derrumbarse. Todavía intentaba racionalizar. Tal vez no era el mismo Bormann, tal vez era solo alguien con el mismo nombre. Pero la voz que oyó en la llamada, el marcado acento, el tono de desprecio, todo coincidía con el recuerdo de su padre hablando de él, escupiendo ese nombre con una ira que rara vez dejaba salir. Ella lo sabía. Era él. El reloj marcaba las 8:56 cuando llegaron los hombres. Trajes oscuros, maletines de cuero, perfumes excesivamente caros que parecían asfixiar. Bormann fue el último. Tenía el pelo muy blanco, peinado hacia atrás como un villano de telenovela, y una sonrisa que no encajaba con su rostro. El tipo de sonrisa que no dice nada pero lo promete todo. Martina estaba al costado de la habitación, fingiendo limpiar la ventana, tratando de convencerse de que era mejor tragárselo, para quedarse tranquilo, esperar, pero no podría. Poco después, entró Ignacio del Valle. A diferencia de otros días, él estaba sonriendo. Una sonrisa discreta pero presente. Saludó a los inversores con un firme apretón de manos, intercambió algunas palabras en inglés y se sentó a la cabecera de la mesa, con los documentos ya preparados. Los demás ejecutivos se dispusieron como si estuvieran en una ceremonia. La habitación se cerró con un clic silencioso. Y fue en ese momento cuando Martina decidió. Ella dejó el paño sobre el mostrador, dio 2 pasos hacia adelante, el corazón martilleando en el pecho, respiración corta. Cuando abrió la boca ni siquiera sabía qué iba a decir, pero él dijo: este hombre es un criminal. La frase salió seca, baja, pero lo suficientemente audible para cortar el silencio de la habitación como un cuchillo. Todos se giraron al mismo tiempo. Uno de los ayudantes más jóvenes se rió, pensando que era algún tipo de broma. Otro, más
Viejo, se quedó quieto. Ignacio miró hacia arriba lentamente. Él reconoció su rostro. Ya la había visto en los pasillos, con su uniforme azul, siempre en silencio. Pero nunca había oído su voz. Y ahora, esa voz estaba acusando a uno de los mayores inversores presentes de ser un criminal. Martina continuó. La voz falló, pero las palabras llegaron. Habló de su padre, de la empresa en quiebra, de los documentos que llevan el nombre de Bormann, de los documentos adulterados, del colapso que provocó. Él hace esto. Viene con grandes propuestas, compra acciones por su cuenta, desvía recursos, lo destruye todo y se va rico. Lo viví. Mi padre murió por eso. La vergüenza se extendió como humo. Uno de los inversores intentó levantarse indignado. Un guardia de seguridad se acercó a ella con cautela. Ignacio no dijo nada. Acabo de mirar, con una expresión que nadie podía leer. Cuando terminó, hubo un silencio absoluto. Alguien murmuró, «Eso es una tontería». Otro dijo, «Llama a recursos humanos, ahora». Y sacaron a Martina de la habitación. No con violencia, pero como si fuera un error técnico, un ruido indeseado en el sistema perfecto. Afuera, en el pasillo, todavía podía oír las puertas cerrándose. El corazón latía tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. Caminó hasta el vestuario, se cambió de ropa con manos temblorosas y salió del edificio sin mirar a nadie. Afuera, la ciudad continuaba. Coches tocando la bocina, vendedores ambulantes gritando, olor a churros quemados mezclado con humo. Nada había cambiado, excepto en su interior. Tomó el autobús automático, se sentó en la ventana, lloró sin hacer ruido. Llegó a casa poco después de las 11 de la mañana y encontró a Julián durmiendo en el sofá, con su inhalador para el asma a su lado. Él estaba pálido. Había tenido una convulsión durante la mañana y en la escuela no pudieron hablar con ella. Martina se sentía la peor persona del mundo. Ella se sentó a su lado y se quedó allí, preguntándose qué había hecho. Todo había terminado. Si ahora iba a pagar el precio de su impulsividad. Durante las siguientes horas, el teléfono no sonó. Nadie de recursos humanos llamó. No hay notificación en el sistema interno. Pasó la noche despierta. Julián tenía fiebre. Le aplicó compresas frías y le dio el medicamento caducado que aún tenía en el cajón. Hizo té con cáscara de limón. Intentó aparentar que sabía lo que estaba haciendo, pero yo no lo sabía. Era solo miedo. A la mañana siguiente, decidió ir a trabajar como si nada hubiera pasado. Si me despidieran, al menos no sería por ausencia. Entró por detrás, se puso el uniforme, tomó el carrito de limpieza y subió. Nadie dijo nada, ninguna mirada diferente. Los colegas fingieron no saberlo, pero ellos lo sabían. Por supuesto que lo sabían. Durante el descanso recibió un mensaje en su celular. Era un número desconocido. Por favor, espere en recepción. Ignacio del Valle quiere hablar con usted. Ella pensó en huir, pero se quedó. Se calló. Se sentó en el mostrador de recepción, con las manos sudando. 10 minutos después apareció el propio Ignacio, con camisa blanca, sin corbata y expresión indescifrable. Necesito entender lo que dijiste ayer. Eso fue todo. Sin enojo, sin juicio. Y ella lo contó todo otra vez. Esta vez con menos rabia y más dolor. Habló de su padre, desde el hospital, de los documentos. A partir de la investigación intentó hacerlo sola. Él escuchó todo y al final no dijo nada. Él simplemente se levantó, nos dio las gracias y se fue. Martina regresó al trabajo en shock. Había hablado con el dueño de la empresa. Le contó la historia de su vida a un hombre que podía despedir a 100 personas con un clic. Durante los días siguientes no ocurrió nada, hasta que una semana después, el contrato con los inversores fue cancelado. Ignacio publicó un comunicado oficial hablando de incompatibilidades legales y Bormann se fue. Nadie habló con ella directamente,
Pero la mirada de Ignacio empezó a cambiar. Él ya no la evitaba. A veces asentía con la cabeza en señal de saludo. Otras veces pasaba junto a ella lentamente, como si esperara alguna reacción. Martina hizo como si no viera. Intenté mantener la distancia, pero por dentro, algo en ella también había cambiado. Sin previo aviso, comenzó a aparecer en los lugares donde ella estaba. En la despensa, en el pasillo, cerca del ascensor. Un día, dejó un café en el mostrador. Ella sabía que era para ella. Negro, sin azúcar. Exactamente como ella lo tomó. El otro día salió la lluvia sin paraguas. Un coche se detuvo. Era él. No dije nada. Acabo de abrir la puerta. Ella entró. Martina empezó a sospechar. Pensé que era peligroso. Casi humillante. ¿Qué quería? ¿Merced? ¿Te sientes bien? ¿Realizar obras de caridad para ayudar a los trabajadores pobres? Pero no parecía así. Ignacio no habló mucho, pero estaba presente. Y esto era nuevo para ella. Hasta que un día, Julián tuvo una grave crisis. Llamó a los servicios de emergencia, pero el hospital público estaba en huelga. No había ninguna ambulancia. Entré en pánico cuando sonó el teléfono. Era Ignacio. Él no preguntó nada. Él solo dijo, «Voy a buscarte». Llegó en 10 minutos, con un médico a su lado. Él pagó la consulta, los exámenes, la hospitalización. Se sentó en un rincón de la habitación, en silencio, leyendo un libro. Martina no sabía cómo reaccionar. Nadie jamás había hecho eso por ella, ni siquiera para Julián. Cuando le preguntaron qué quería a cambio, simplemente respondió, «Nada, solo estoy viendo el favor», y salió de la habitación. Fue después de esto que ella empezó a ceder. Pequeño, despacio. Dejé que de vez en cuando llevara a Julián al colegio. Acepté las medicinas que compró. A veces charlaban mediante mensajes de texto. Intercambiaron pocas palabras, pero eran reales, eran suyos. Y ahí fue cuando las miradas empezaron a posarse en el edificio. El chisme, los chistes disfrazados, la gente que antes la ignoraba ahora comentaba y susurraba. El limpiador y el jefe. Des. Escuchó en el baño, por accidente. Ella estaba avergonzada. Pensó que todo se iba a desmoronar otra vez. Y decidió alejarse. Ignacio no entendió de inmediato. Él preguntó. Ella explicó. Dijo que eso era demasiado, que ella era solo ella, que no sabía cómo lidiar con ese tipo de mundo, que no quería que se convirtiera en su proyecto. Y él respondió con lo único que podía. Fue a recoger a Julián al colegio al día siguiente, como siempre, y la esperó en la puerta de la casa, con el niño durmiendo, en su regazo. Ella no podía enviarlo lejos. Ignacio se quedó allí, sentado en la vieja silla del porche, con Julián durmiendo en su regazo, como si fuera algo que venía haciendo desde hacía años. Él no dijo una palabra. Él simplemente miró hacia adelante, como si supiera que cualquier intento de hablar solo empeoraría las cosas. Martina se quedó en la puerta sin saber qué hacer. La parte de ella que había pasado toda su vida diciendo, «No confíes, no bajes la guardia, no te engañes», gritó por dentro, pero había otra parte, más pequeña, casi susurrante, que quería sentarse a su lado y dejar que el peso cayera por un momento. Esa noche ella no le dijo que lo amaba, ni siquiera lo necesitaba. Ella simplemente le permitió que acostara a Julián. Permaneció en silencio mientras él lavaba un plato olvidado en el fregadero y durmió en el sofá con la cabeza apoyada en su hombro. Fue la primera noche en años que durmió sin soñar que su padre moría. Y también fue la primera vez que alguien compartió con ella el ruido de la casa, el goteo del grifo, el ventilador roto, los leves ronquidos de su hermano. Por primera vez no estaba sola. Las siguientes semanas fueron una extraña mezcla de paz y caos. En el trabajo los chismes aumentaron. Algunos colegas que anteriormente habían intercambiado palabras con ella ahora evitaban cualquier contacto.
Otras mujeres de la limpieza empezaron a tratarla con una distancia demasiado educada para ser honesta. En RRHH nadie dijo nada oficialmente, pero el cambio en el aire era claro. Ella ya no era solo una empleada, fue el empleado que... y dolió. En casa, Ignacio se hizo cada vez más presente. Trajo comida, compró libros para Julián y arregló la puerta de la cocina que siempre estaba atascada. No hizo ningún ruido y no exigió nada a cambio. Simplemente apareció. Yo simplemente me encargué. Y por mucho que Martina se resistiera a la idea de necesitar a alguien, empezó a admitir, aunque solo fuera para sí misma, que era bueno. Estaba a salvo. Y por primera vez fue real. Hasta que llegó el golpe más duro. Julián tenía una infección pulmonar grave. El médico dijo que era urgente. Eso requirió hospitalización, antibióticos fuertes y pruebas. El plan de la compañía cubría parte del tema, pero no todo. Y la parte que no quedó cubierta costó más de lo que Martina había visto en su vida. Ella trató de ocultárselo a Ignacio. Dijo que encontraría una manera, que iba a vender el celular, el ventilador, los muebles. Dijo que había hecho cosas peores por menos, pero él lo sabía. Siempre supe cuando ella estaba mintiendo. Y no preguntó. Él solo se presentó con los papeles de hospitalización pagados, las medicinas entregadas en su domicilio y la factura saldada. Martina se asustó. Él gritó. Dijo que no quería depender de él, que no se trataba de un caso de caridad, que ella sabía cómo manejarse, que no podía simplemente tirar dinero y pensar que eso resolvería todo. Ignacio esperó a que terminara. Solo entonces respondió, con la calma de quien está seguro de lo que siente. Eso no es caridad, es lo que se hace por alguien a quien se ama. Y por primera vez no tuvo respuesta. Ella lloró. En verdad, delante de él, no hay escondite. Sin intentar tragar, ella se desplomó con la cara entre las manos, sentada en el suelo de la cocina. Y Ignacio no dijo nada. Él simplemente se sentó allí, apoyando su hombro contra el de ella, hasta que el llanto se convierta en silencio, y el silencio se convierte en aceptación. En los días que siguieron, algo dentro de ella cambió. Martina empezó a dejarle ayudar más. Ella aceptó dejarlo quedarse con Julián cuando ella necesitara dormir unas horas. Aceptó las compras en el mercado. Ella aceptó que él literalmente entró en su espacio y se dio cuenta de que, en el fondo, el miedo no era a perder el control. Era hora de perder a alguien otra vez. Pasó el tiempo. La rutina se reorganizó. Ignacio se adaptó a la casa pequeña, al ventilador ruidoso y a la forma desordenada de Julián. Dejar los calcetines tirados por todos lados. Empezó a dormir allí con frecuencia y nunca se quejó. Nunca intenté cambiar nada. Simplemente encajaba. Un día, sin avisar, llegó con un maletín. Lo abrió delante de ella y colocó un contrato sobre la mesa. Era un apartamento, pequeño pero cómodo, con 2 dormitorios, escrito con el nombre de ambos. No es un regalo, es porque ahora somos una familia, dijo. Martina se quedó sin palabras. Durante unos segundos se quedó mirando el papel, y luego, por primera vez, firmó algo con una sonrisa en la cara. El cambio ocurrió silenciosamente. No hay fiesta, sin publicidad, solo un camión viejo, 3 cajas y un colchón atado al techo. A Julián le encantó la nueva habitación. Pasó 2 días dibujando su nombre en las paredes con lápices de colores. Ignacio se rió, aunque sabía que tendría que volver a pintar todo. Y Martina, por primera vez, se permitió reír también. Solo meses después llegó la propuesta de matrimonio. Una mañana, sentado tomando café, Ignacio no se arrodilló, ni siquiera traje flores. Él simplemente le tomó la mano y le dijo: «Si quieres decir que no, está bien, pero quiero construir el resto de mi vida contigo». Ella no dijo que sí de inmediato.
Él simplemente estrechó su mano y permaneció en silencio. Y él entendió. La boda fue sencilla, en el registro civil del barrio. Un vestido que ella misma había confeccionado, un viejo traje suyo, Julián con zapatos grandes y una sonrisa más grande. No hubo fiesta, hubo un abrazo, hubo una lágrima. Había una verdadera promesa. Y ese día, Martina comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Ella no olvidó el pasado, ni siquiera del padre, ni siquiera el dolor, pero ahora sabía que ningún dolor era mayor que el coraje de empezar de nuevo, que nadie necesita cargar con todo solo para ser fuerte. Y a veces, la mayor prueba de fuerza es dejar que alguien se quede. Hoy en día, ella todavía trabaja, por elección, en otro sector, con otro uniforme. Ya nadie susurra, y si susurran, a ella no le importa. Julián está sano, le va bien en la escuela, sueña con ser médico. Ignacio sigue siendo el mismo, directo, práctico, pero ahora más ligero. ¿Y Martina? Martina vive, en verdad, porque ese día, cuando tenía todas las razones para guardar silencio, eligió hablar y cambiarlo todo. Y nunca más él era invisibles.